Gracias. Listo. Entonces, gracias, profe. Vamos a hablar entonces de la descripción del objeto de estudio del proyecto de investigación que tiene tres grandes momentos o capítulos. También les decía que pueden llamar la fase o parte uno, parte 2, parte 3. Eso ya depende mucho del tutor. Tenemos tres grandes partes. El primer momento, que es la descripción del objeto de estudio. El segundo momento, que es el marco teórico referencial, que es el que vimos a lo largo de toda esta unidad curricular, y, el momento 3 o capítulo 3, que es lo que tiene que ver con con la metodología, con todas las bases. Ahorita les voy a hablar entonces un poco del capítulo 1, luego vamos a ver un ejemplo. Entonces les decía que esta es descripción del objeto de estudio, hablamos del estado ideal, que normalmente se usa para describir ese deber ser, que es lo bonito, lo excelente, como debe ser, por ejemplo, en el caso de la comprensión lectora, cómo debe ser ese proceso de la comprensión lectora a nivel de enseñanza, de aprendizaje, de prácticas pedagógicas, de cómo se esté planteando. Y luego el problema como tal nos lleva al estado real del ser. El estado real, que es el ser del problema, que es lo que es ontológico, Sí. ¿listo? Y esa ontología nos tiene que llevar a plantear ese estado real Ajá. desde lo internacional, Ujú. Tiene un micrófono abierto, desde lo internacional, lo nacional, lo regional perteneciente al departamento y lo local perteneciente al municipio o al colegio. Este estado real es eminentemente ontológico porque es como el problema que se plantea en la institución de este objeto de estudio, no de otro objeto de estudio, del objeto de estudio que están planteando. Y todo esto nos lleva a plantearnos toda la parte teleológica o las preguntas y objetivos o propósitos de la investigación. Ustedes todos están planteando preguntas y objetivos. Esto es como la primera parte de ese capítulo 1. Luego que tenemos eso, aquí le explico un poco más cómo se describe el estado ideal desde lo internacional, nacional y departamental. Luego el estado real, aquí se lo explico con sus síntomas, causa, consecuencia, y afianzarse más en el colegio o en el municipio donde están desarrollando. Luego aquí explico cómo se hacen las interrogantes y objetivos, y además ustedes tienen en el capítulo 2 tienen la explicación paso a paso o el paso a paso de cómo se elaboran pregunta y objetivo. Eso está muy explicado y se trabajó bastante en esta unidad curricular. Y cierra el momento 1 con la justificación, que es desde lo teórico, metodológico, institucional, social, político, práctico. Es decir, ¿para qué les sirve a ustedes este estudio desde estos aspectos? Desde lo personal, ¿para qué les sirve? Esto es lo más importante porque esos trabajos de investigación doctoral es para ustedes formarse en un tema específico. ¿Listo? ¿Qué importancia tiene este problema? ¿Cuál es la importancia concreta? Y aquí cierran para cuando vean líneas de investigación, aquí en la justificación, el último párrafo, hacemos una redacción con las líneas de investigación. Esa parte pues ya la ven cuando estén abordando líneas de investigación. Luego de ese primer capítulo o ese primer momento viene el capítulo 2, que es el momento teórico referencial, que es el que ustedes están entregando en esta unidad curricular, que es el más complicado, es el más fuerte, el más difícil. Es algo importante. Algunos estudiantes sacaron 10 porque ya tienen bastante avanzado la teoría, pero todos tienen que revisar esas teorías, volver a elaborar, revisar, aplicar normas. ¿Listo? Tienen que tener al lado las normas con ustedes. Si tienen una persona que le está ayudando, un asesor, una persona de externa, este, esos tienen que tener las normas que se están utilizando. Estas teorías base no es que lo que ya escribieron ahorita para competencias investigativas, no, ya con eso ya está listo, no, tienen que seguir revisando. Bien, y luego cerramos el proyecto con
la metodología. La metodología nos lleva a un paradigma. Los paradigmas son interpretativos, crítico social y pragmático. Ahorita los explico un momento, aunque ya lo expliqué en la sesión anterior. La naturaleza o enfoque, que es cualitativa, cuantitativa mixto. Ustedes están trabajando solo, enfoque cualitativo. Los métodos o diseños, que son historias de vida, teoría fundamentada, etnografía y fenomenología, como por decir los más que se usan. Pero, por ejemplo, dentro de la etnografía hay como 4 vertientes y hoy día se está utilizando mucho la etnografía crítica. Aquí en la metodología tenemos que escribir quiénes van a ser nuestros informantes para la recolección de la información de ese primer objetivo que va a ser un diagnóstico, independientemente del verbo que le coloca, si son estudiantes, docentes, padres de familia. Luego hay que describir todo el contexto investigativo. Aquí yo coloqué un ejemplo, institución educativa Puerto Nuevo. Entonces, hay que describir todo ese contexto. Luego las técnicas, instrumentos para recolección de la información, las técnicas de análisis de datos y los criterios de rigurosidad en la investigación. Para la metodología, yo les recomiendo muchísimo que busquen personas que manejen. El que está haciendo matemática, busquen a alguien que maneje la parte de matemática. Apóyese en expertos porque están haciendo un trabajo de tesis doctoral. Ustedes no están haciendo un trabajo de maestría ni de especialización. ¿Listo? Y ya, bueno, y algo importante es leer y más leer cada sesión del proyecto, buscar apoyo en expertos. Estas son algunas de las sugerencias que les dejo, que este material ya lo tiene en plataforma. Manejar y comprender las teorías base con sujeto de estudio. Ojo, si la teoría es la teoría psicogenética de Jean Piaget o la teoría cognitiva de Piaget, que también se le denomina, ustedes tienen que manejar muy bien esa teoría cognitiva, tienen que estudiarla, tienen que estudiar los referentes teóricos, tienen que entenderlos, porque cuando lleguen a tutoría, lo primero que yo hago como tutor es sentarlos conmigo a que me expliquen su trabajo sin ninguna lámina, sin nada, hablar conmigo sobre su trabajo. Y si yo veo que no manejan las teorías, y eso lo hacen casi todos los tutores o todos, obviamente que los mandamos a estudiar. Entonces busquen cuáles son los libros clave, vayan a bibliotecas. Por ejemplo, todas las bibliotecas públicas de Colombia tienen libros sobre Piaget, libros sobre Vygotsky, casi todas la tienen. Lo que son libros de Piaget y Vygotsky lo tienen. Comprender esa relación entre preguntas, objetivos y el método que vayan a seleccionar. Entonces, estos son como unas sugerencias, leer y leer y leer cada sesión del proyecto que escriban, y obviamente que se tienen que apoyar en expertos porque solos se les hace cuesta arriba, y no dejar que llegue agosto, septiembre, y cuando ya llegue falten 15 días para ver seminario de investigación que la van a ver en octubre, que comienza el 1 de octubre, a 15 días antes van a empezar a trabajar. No, eso no funciona así, porque hay que sacar la cita. Además tienen que tener citas textuales largas, como el ejemplo que ya tienen en plataforma y el que les expliqué ahorita. Después de cada cita textual larga, tienen que, después de cada cita textual larga, tienen que hacer el análisis. Ojo, y esto es importante lo que les voy a decir, importantísimo. Todo el proyecto no pueden tener citas parafraseadas. La cita parafraseada por capítulo es 1 o 2. Cita parafraseada donde sea muy necesario. Pero la mayoría de citas que van a utilizar ustedes en el proyecto son citas textuales largas o citas textuales cortas, y por eso les dejé ese ejemplo allí en plataforma que ya lo tiene. Deben apoyarse en ese ejemplo. Bueno, bien, esto es lo que tiene que ver con el proyecto en líneas generales. Vamos a ver ahora un poco la parte metodológica, a compartir la parte de metodología. Esto es una lámina, este material ya lo tienen también en plataforma. Aquí yo quería retomar esta lámina en particular. Ustedes, en el área de investigación existen 4 grandes paradigmas en el área de investigación. El paradigma positivista, que está relacionado con el conductismo y que nos lleva a los enfoques cuantitativos, y
Los diseños son correlacionales, descriptivos, cuasi experimentales y experimentales. Este paradigma es el que ustedes han utilizado desde pregrado, especialización y maestría, casi todos, aunque en la maestría ya en Colombia desde hace algunos años para acá se está trabajando con investigación-acción, con el paradigma sociocrítico. El otro paradigma es el interpretativo y ojo porque es el que ustedes van a utilizar. El interpretativo, una variante es el hermenéutico, pero es lo mismo porque hermenéutica es sinónimo de interpretación. Hermenéutica y interpretación son lo mismo. Entonces, el paradigma interpretativo nos lleva al enfoque cualitativo y eso nos permite los siguientes diseños. La etnografía, dentro de la etnografía está la etnografía crítica, que yo se la recomiendo particularmente a los que tienen estudios de ciudadanía, a los que tienen estudios con indígenas, con multiculturalidad, con convivencia escolar, es muy bueno la etnografía crítica. Dentro de la etnografía van a conseguir, porque hay variantes y eso tiene que ver con el estudio de culturas y comunidades. Tenemos la fenomenología, que se centra en la experiencia de fenómenos específicos. La teoría fundamentada, que esto los lleva a ustedes todo lo que diga en el objetivo general, generar unas aproximaciones teóricas, etcétera, etcétera. El método es teoría fundamentada. Los que digan generar un modelo teórico, generar un modelo pedagógico, pueden utilizar cualquier método. Bien, entonces como que los que más se utilizan, los diseños más utilizados para los enfoques cualitativos. El otro paradigma es el sociocrítico, que también está dentro del enfoque cualitativo y es lo que nos lleva a la investigación-acción. No es que no puedan hacer investigación-acción, sí la pueden hacer. El que quiera hacer investigación la puede hacer. Yo les decía el encuentro anterior que hay un estudiante que estoy asesorando como asesor externo, valga la repetición, que tiene investigación-acción. Como la tutora que tiene no maneja mucho la investigación-acción, pues yo la estoy asesorando a nivel externo. Está haciendo un trabajo maravilloso, este estudiante maneja muy bien la investigación-acción, pero está consciente que el trabajo es largo. El trabajo es largo y un poco más costoso. Y el paradigma pragmatista, que tiene que ver con estos estudios mixtos de la unión entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y el diseño sí lo selecciona el estudiante entre todos los que tiene allí. Esto es un poco lo que les quería hablar de la parte metodológica. Obviamente que esta parte metodológica tienen ustedes que sacar sus informantes. Aquí les dejo explicadito qué significa informante, las técnicas que van a utilizar para la investigación es la observación, el análisis documental, la entrevista y las encuestas. Y aquí tienen los instrumentos a cada uno de ellos, está explicadito. Ustedes siguen estas láminas de PowerPoint en la parte metodológica y consiguen prácticamente cómo resolver la metodología. Luego, entonces, aquí tienen cómo se hace el análisis de datos y cómo se explican los criterios de rigurosidad. Y luego, aquí tienen de nuevo un cuadro donde tenemos todos los paradigmas explicado. Cada método de diseño tiene sus aspectos y sus autores bien explicaditos para que les sirva a ustedes en este trabajo que van a desarrollar. Fíjense, aquí tenemos todo el procedimiento de la investigación cualitativa y aquí tenemos método o diseño por diseño. Aquí tenemos la explicación de la etnografía, luego la teoría fundamentada, todo el procedimiento, luego tenemos los estudios de caso, todo el procedimiento, luego las historias de vida, todo el procedimiento. Y aquí tenemos las referencias más importantes que yo utilicé para estos materiales. De todas maneras, esta parte metodológica ustedes la van a ir profundizando en las siguientes unidades curriculares. Hay una materia, una unidad curricular específica que es para la elaboración de instrumentos y para el análisis de los datos. Es decir, que esto no queda aquí.
ustedes siguen profundizando. Lo que yo les estoy haciendo aquí un poco para finalizar estas láminas es como un resumen bien explicadito, prácticamente con palabras sencillas, para que ustedes entiendan la metodología, que vayan a estas láminas y la puedan entender. ¿Alguna pregunta acá? Y voy a, para entrar a un ejemplo concreto. Escucho si hay alguna pregunta. ¿O no hay preguntas? ¿Está todo claro? Bueno, yo sé que hay mucha pregunta. Esta parte de la investigación, eso da mucho, mucho que hablar. Son muchas cosas que hay que resolver, pero siempre que uno se apegue a las normas de la universidad donde está estudiando, resuelve todo. Tenerlas siempre a mano. De hecho, que yo las tengo a mano siempre a mi lado. Las tengo tanto para mis clases como reviso algo rapidito porque estas normas 2025 pues son nuevas y hasta ahora pues están saliendo, las estoy leyendo. Ustedes tienen las normas 22, ya les expliqué la diferencia con las 2025. Profe Narjib. Sí, gracias, doctor. Tengo una pregunta. En las fuentes usted habla de informantes y también habla de fuentes documentales. ¿Se pueden utilizar las dos al mismo tiempo o si hay informantes no hay fuentes documentales? Gracias. Muy buena pregunta, se pueden usar las dos. Si yo tengo como técnicas la entrevista y el análisis documental, tengo dos fuentes, tengo dos tipos de informantes. Los documentos de la institución y em, los docentes, si van a ser mis informantes clave. Ahorita tengo un estudiante que tiene esos dos técnicas y sus documentos son el PRAE y lo que son los diagnósticos de los niños que tienen dificultades de aprendizaje en la institución. Vale, se pueden utilizar cualquiera de las cuatro técnicas o las tres técnicas básicas con sus respectivos instrumentos. Bueno, vamos a ver un ejemplo así rápido para que vean un paneo y que les va a quedar grabado. Fíjense el resumen. El resumen este no es de la sede donde ustedes estudian, este es de otra sede, pero también es de la UPEL. Fíjense que el resumen es cortico, es un párrafo completo. ¿Dónde tienen el ejemplo? En Normas UPEL 2022 está bien explicadito. Esto no puede pasar de 250 palabras. ¿Listo? Tiene que tener el objetivo, cómo es la metodología y la explicación metodológica y cuál es la teoría base. Sí, siempre son los elementos del resumen. El objetivo general, la teoría base y la metodología, una síntesis metodológica. Eso lo van entendiendo poco a poco en la medida que ustedes van trabajando. Algo importante que he aprendido es que escribir se aprende escribiendo. De otra manera no se aprende. Y el que tenga asesores y tenga personas externas que lo ayuden, deben estar al pie de esa persona, pidiéndole explicación, revisando con la persona que lo está ayudando. Nunca dejen que mandan a hacer un trabajo y lo recogen y lo entregan al otro día. No, eso no funciona en el doctorado. Tienen que ir, cuando yo les digo buscar personas que los ayuden, es personas que sepan, que los ayuden y que los asesoren, les expliquen cómo se hace la metodología. O sea, que funcione una persona que lo forma a uno, que lo ayude a formarse. Entonces tenemos primero el resumen, bueno, primero todas estas páginas preliminares que ustedes ya las tienen, luego la introducción siempre cierra con la explicación de los capítulos, cómo están organizados el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Luego tenemos aquí se trabajó planteamiento del problema, no caracterización del objeto de estudio. Para ustedes es mucho más sencillo porque están caracterizando el objeto de estudio. Lo importante aquí es que fíjense que todas estas citas, aquí tienen una cita parafraseada, seguidamente una cita textual corta, ¿sí? Si no vienen más citas textuales, aquí viene una cita textual, ¿sí? Larga, ¿ve? Tiene una sola cita textual parafraseada, una cita textual corta y una cita textual larga. Tiene esta sección, no tiene más.
más citas textuales, ni parafraseadas. Es decir, tiene una parafraseada, una textual corta y una textual larga. Cada capítulo tiene que ser más o menos en ese equilibrio. ¿Sí? El mismo número de citas textuales parafraseadas, mismo número de citas textuales largas, mismo número de citas textuales cortas. Tienen los objetivos, la justificación e importancia. Fíjense, lo estoy mostrando para que vean la narrativa. Obviamente que cada trabajo es diferente. Luego entonces el marco teórico referencial, los antecedentes del estudio, aquí lo clasifican en estudios internacionales y nacionales, ustedes no lo van a clasificar, ustedes van a hablar de antecedentes desde el mayor, el más joven hasta el más viejo, del 2024 hasta el 2022. Listo, tenemos algo importante que fíjense, un antecedente, fíjense que tenemos que este es del doctorado en educación de la Universidad de Cartagena, el nombre, el apellido del autor, el año, el título del trabajo en cursiva, el objetivo, el enfoque metodológico, los resultados del estudio, las conclusiones, y aquí están resultados, conclusiones y aportes, que son los elementos del antecedente, eso lo tienen muy bien explicado. Luego vamos a ver las teorías base que sustentan la investigación. Aquí hablamos de la teoría transaccional de la lectura, que este es el ejemplo que tienen ustedes en plataforma, ¿sí? Fíjense aquí cómo tenemos un fraseo de este autor, pero ya este mismo autor con otra fecha tiene la cita textual larga, luego otra cita textual, el análisis de la cita textual, luego aquí viene una cita textual corta de Aguirre, luego viene Rosenblatt, otra cita textual corta, ¿sí? Fíjese que luego viene aquí una cita fraseada, otra cita fraseada, el mismo número de citas fraseadas, el mismo número de citas textual. Y bueno, aquí tenemos la teoría del desarrollo cognitivo, otra teoría, fíjense como ya aquí está aplicado, las normas 2025, ¿ven? Ya, esta es la gran diferencia de las normas 2025, que las citas textuales largas van en letra 10 y están en la sangría es tanto del lado derecho como del lado izquierdo, 1.27. Bien, luego las teorías sustantivas que apoyan el estudio son los mismos referentes teóricos. Entonces aquí tenemos, el título es sobre la lectura en preescolar, entonces enseñanza de la lectura. Fíjense cómo tienen las citas, que es lo que quiero que vean, ¿ve? Mire. Fíjense cómo tienen la cita en referentes teóricos, ¿no? Arranca con una cita, un fraseo, viene otro fraseo de Emilio Ferreiro, luego de Sherman viene una cita textual, ¿ve? Luego viene otro fraseo, pero luego viene otra, perdón, aquí viene una cita textual de estos autores. ¿Listo, ve? Aquí viene otra cita textual de Ferreiro y viene el análisis, viene Teberovsky con una cita textual corta, viene otro análisis. Lo que quiero que vean es que la importancia de citas textuales tanto cortas como largas. Luego este es el otro referente teórica de apoyo que surge del título. Y luego vamos al capítulo 3. Fíjense que aquí no está presentando bases legales. ¿Por qué? Porque no se requieren. Porque esto es un trabajo sobre lectura en preescolar y el tutor pues no le pidió bases legales. Yo tampoco, que estoy aquí funcionando como asesor externo porque ustedes saben que yo soy especialista en el área de lectura y escritura, entonces funciono conjunto con el tutor. Ese es un trabajo que a veces se hace conjunto. Luego entonces tenemos el marco metodológico, el paradigma, fíjese que tiene cita textual, el enfoque tiene una cita textual, aquí seguimos con el enfoque, el método tiene una cita textual, tiene otra cita textual el método, luego viene aquí la fase del estudio. Ustedes tienen organizado la parte metodológica un poquito diferente, ¿no? Pero esto es el mismo procedimiento. Tienen también la cita textual, luego escenarios, actores o informantes. Eso ya depende del tutor de cómo les arregla las cosas. Fíjense, aquí viene el escenario, que es la institución.
Luego los actores, que son los informantes, las técnicas e instrumentos de investigación. Fíjese que tiene cita textual larga. El proceso para el análisis de la información. También tiene una cita textual larga. Los criterios de rigurosidad. Fíjese que también tiene una cita textual. Y las referencias, aquí el tutor no le pidió el cronograma de actividades, ¿sí? Él lo presentó, este estudiante presenta parte del cronograma de actividad. Luego fíjese en las referencias, como van pegaditas, con espacio entre de 1,5 en otro. O sea, aquí lo que uno da, uno se la trae aquí. Entonces lo que hace es queda en. ¿Listo? Y esto hace, esto que le quede en azul, uno le quita el hipervínculo y queda en negrito. No puede quedar nada de estos hipervínculos en azul. ¿Por qué? Porque no se puede. No se puede porque eso dice mucho de la estética de la investigación y del trabajo. Cuando es un autor, se coloca el apellido seguido de una coma, luego la inicial del nombre, el año, y el nombre de la revista es lo que va en cursiva. Este es un artículo de una revista. Aquí es otro artículo de revista, va en cursiva. Aquí es otro artículo de revista. Vamos a ver uno de una tesis doctoral. Bueno, fíjese, aquí tenemos una tesis doctoral de Barreiro. Fíjese que lo que va en cursiva es el título de la tesis doctoral y la palabra tesis doctoral va en corchetes. Entonces, y aquí tenemos de un libro de Berta Braslavsky. Entonces Braslavsky ve el año 1983, la lectura en la escuela, Buenos Aires, Capeluz. Fíjese, lo que va en un libro en cursiva es el título del libro. Bueno, terminando, preguntas. Justo tenemos 10 minutos. Doctor, ¿en las citas textuales cortas van entre comillas o me perdí? ¿O va en cursiva o qué? Las textuales cortas, vamos a ver una, vamos. Obvio que en el manual 2022 tienen ustedes todos los ejemplos. Aquí tenemos una cita textual corta. ¿Listo? Voy a subirla de tamaño a 16 para verla. Fíjese. Tenemos como plantea Chazar 2024, abrimos comilla, escribimos la cita y cerramos comilla. Esta cita termina aquí. Y al subir el espacio se le... Ajá, aquí. Las citas textuales cortas van entre comillas y las citas textuales largas no llevan comillas, sino va el número de página al final, P75. En este caso, va solo el número de página porque el referente, el autor que se referencia está cerquita de la cita. Pero si estuviera lejos de la cita, yo tengo que colocar aquí el apellido, el año y el número de página. Buena pregunta. Entonces, las citas textuales cortas van solo entre comillas. Y esa pregunta es fundamental para además decirle, las comillas se usan solo en citas textuales cortas. Más ninguna parte del informe o de un trabajo académico lleva comillas, solo las citas textuales cortas. Si yo quiero resaltar una palabra, la escribo en cursiva, pero no entre comillas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, para la tarea 4 vamos a aplicar las normas 2022 o las 2025. No, ustedes van a trabajar para todo, incluyendo el informe final, el proyecto Normas 2022. El que tenga las normas 2025, que ya las tenga a mano, o si hay posibilidades de que la universidad se las envíe, porque yo las tengo en físico, utiliza las 2025, pero ustedes cuentan hasta este momento con las normas 2022. El único cambio fuerte o básico es este, que yo se los expliqué, que estas son normas 2025 que va en letra 10, la cita textual es larga, con sangría de 1,27 a ambos lados, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Esa es la gran diferencia, y que las referencias van a espacio sencillo con espacio doble entre referencia y referencia. Eso ya se lo expliqué la diferencia. Listo, ustedes trabajan con el manual 2022, que es el que tienen.
Si le llegan a ustedes el manual 2025, lo pueden conseguir, lo tienen a mano, o si yo los consigo y se los envío, que esté en PDF, pues obviamente ya lo pueden utilizar. Pero igual, para las citas, ya tienen el ejemplo, tienen en plataforma tanto ejemplo de normas 2022 como ejemplo de normas 2025. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, decirles que para mí ha sido de verdad un gran placer haber trabajado con ustedes en esta unidad curricular. Creo que avanzaron muchísimo viendo en la tarea 3. Revisando hoy tarea 3, pues de verdad que me sentí muy complacido porque todos los trabajos entregados tenían la idea, algunos más avanzaditos, otros menos avanzados, pero todos copiaron la idea de lo que es el marco teórico referencial. Entonces, pues ha sido un gran aprendizaje, uno siempre está aprendiendo, no, el aprendizaje no termina, eso todos los días estamos aprendiendo. Ahorita con la llegada del manual 2025, pues igual tenemos que estar estudiando, revisándolo y aprendiéndolo a manejar. Los escucho a ustedes para cerrar. Nos quedan 5 Profe, una minuticos. pregunta. Profe Rodrigo, lo escuchamos. Es que no he avanzado en la tarea 3. Quisiera saber si presentando la tarea 4 y subiéndola 2 veces vale como la tarea 3. Sí, No no se sabría. preocupe. Perfecto, sí. Lo importante es que entienda lo que está haciendo. No hay problema. Ok, ¿Listo? ok. Para todos los que no han subido tarea 3, pueden arreglar la tarea 4 y la suben 2 veces. La ponen en tarea 3 y en tarea 4. ¿Vale? Buena esa pregunta. Listo. Y si no tienen tiempo para hacer la tarea 3 y la 4, en términos de narrativa, pues usen la plantilla con las tablitas, que esto es rápido que se elabora. ¿Listo? Bueno, y bueno, hacerles un llamado a la reflexión que deben dedicarse a montar el proyecto, a elaborar el proyecto, a trabajar en ello. Em, por allí hay algunos doctores que han ayudado a algunos estudiantes, quien desee esta parte de asesores externos, pues me pueden escribir al privado, yo consulto a ver si tienen, dependiendo de la temática también, si los pueden asesorar. Hay unos 3, 4 profesores, doctores que han quedado muy bien, han hecho un excelente trabajo, pero eso es cuestión de ustedes. Eh, yo siempre le decía desde el primer día, hay que buscar a la sobrina, al tío, al abuelo, a la mamá, al papá, todo el que pueda, creamos que nos puede ayudar, que nos ayuden. Finalmente, ustedes tienen 4 meses para elaborar el proyecto y tenerlo listo para el 1 de octubre, cuando arranquemos seminario de investigación. Quien quiera que yo lo ayude, le asesore, le revise cosas hechas, pues me escribe y ahí pues estamos hablando. Feliz tarde, feliz noche para todos y de verdad que fue un excelente trabajo desarrollado con ustedes, muy juiciosos, todos estuvieron, muy poquito lo que faltaron, pero se disculparon por no tener conexión donde trabajan. Y bueno, Profe, muchísimas gracias a usted también por todo ese conocimiento que nos ha compartido, ¿verdad? Cada día uno se asombra de lo mucho que sabe, profe. A ratos uno se confunde y eso con tanta información, porque usted habla muy claro, pero es mucha información para uno recopilar. Pero de verdad, muchísimas gracias, profe. Dios me lo bendiga y pues esperamos que en la próxima que nos veamos diga, uy, cómo han avanzado. Dios quiera que sí, en octubre, Dios mediante, nos conseguimos de nuevo. Profe Daniel Benavides, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. La pregunta entonces sería, esta ya sería la última sesión o la última clase, ¿cierto? De Sí, esta unidad curricular. sí, ya hoy finalizamos, ya el 31 hacen entrega de su última actividad, la tarea 4, y cerramos competencia investigativa y ustedes se dedican en trabajo remoto, como se llama ahora, antes se llamaba trabajito en casa, a montar ese proyecto siguiendo todas las instrucciones que tienen tanto en los encuentros como en los materiales que tienen en plataforma. Vale, Ah, profe. listo, doctor, muchas gracias. Y por último, en el caso mío, pues hubo una modificación que se hizo, pero igual yo ya había avanzado en las tareas anteriores.
puedo incluir en las teorías, pues por un nuevo, pues, referente que tengo, entonces puedo incluir una teoría, pues para que sea un poquito más precisa con el tema. Sí, claro, claro, ya es su trabajo. Usted va colocando, quitando, quita y pone. Eso es su trabajo. Y ahí no hay problema. Hasta donde le alcance el tiempo de aquí al domingo, usted puede hacer modificaciones y arreglar cositas. Listo. Profe Sigrid, le escuchamos. Nos queda 1 minuto y 36 segundos. El último derecho de palabra para cerrar. Profe, buenas noches. Disculpe, su merced se puede ir en el documento que tiene ahí al final, a la parte de referencias. Rapidito por el tiempo. Ya. Es que yo estoy aquí en mi documento también y yo veo que su merced tiene las referencias separadas por un espacio. Su Sí, merced me puede dejar ver cuál es el estilo de párrafo que tiene. Es que yo lo tengo acá, especial no. sangría francesa interlínea 1.5, pero no me da como su merced lo tiene ahí en el Esto es así. Mire, aquí dice sangría francesa. 3 caracteres. No, 3 Eh, no. Aquí es ah, 1,27. Lo que pasa es que acuérdense que estamos compartiendo información. Esta es la sangría francesa. Aquí se me corrió. interlineado sencillo. Ah, claro. Y espacio sencillo, espacio sencillo. Listo, profe. Perdón, profe, Bueno, pero eso es normas 2020, este es 2025, ¿cierto? 2025, esta es norma No 2025. trabajamos esta, sino Sí, 2022. 2022, pero la sangría francesa es igualita. Lo único, la 2022 Sí, es que es a espacio de 1,5. Mire, rapidito y cerramos. Así es la norma 2022. Listo, y aquí se cierra. perfecto, gracias. Pero ahí Bueno. hay un espacio entre No, la no, no, referencia no y yo de puede, no, pentagrama. no puede quedar, pero no lo puedo, no puede quedar un espacio entre una referencia y otra.